Diego García Sayán es un peruano jurista de larga data en el ejercicio de la actividad jurídica, incluso desde la Comisión Andina, donde yo aprendí a conocer su personalidad. Es actualmente el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínense ustedes, los peruanos que ocupan cargos tan importantes, tenemos nosotros casi la obligación y hasta el deber de estar en contacto con ellos, porque ellos son también parte de esa imagen que se proyecta en el mundo de los peruanos con una trayectoria intachable. Y por eso que yo dije en este programa, aparte de reforzar la cuestión institucional y jurídica con el doctor San Martín, queríamos ver también, hablar con Diego García Sayán en este programa inaugural. Doctor Diego García Sayán, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Alberto, es un gusto nuevamente estar aquí. Felicitaciones por las nuevas instalaciones y en general el nuevo perfil que está adquiriendo Radio Nacional en estos tiempos. Bien, hay varios temas para conversar con usted en relación a, digamos, a la vida jurídica del Perú. Hace unos instantes el doctor César San Martín nos hablaba de la necesidad de fortalecer la legalidad. Y vemos que por momentos nuestro país enfrenta serios conflictos sociales que tienen un origen social, que tienen un origen, por ejemplo, de protección al medio ambiente, etcétera, etcétera, pero que como que se fractura la legalidad en el curso de estos conflictos. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo creo que hay una larga historia en América Latina, cuando en los tiempos virreinales se daban normas en España para limitar, por ejemplo, los atropellos y abusos contra los pueblos indígenas. Se inventó por estos lares aquella frase de echa la ley, echa la trampa, o se acata, pero no se cumple. De manera que hay una larga historia en la que la legalidad y la realidad han estado divorciadas, y eso ahora no deja de ser una expresión de esa historia. Y lo que creo que está pasando hoy, no solo en el Perú, sino en varios países de América Latina, es que hay el desarrollo del ejercicio, que es nuevo, sí, de derechos democráticos de una forma que no existía en el pasado. En tiempos anteriores casi la pelea democrática era para que hubiera algo de libertad de expresión, que los gobiernos pudieran ser elegidos. Hoy eso está más o menos conquistado, con algunas pequeñas excepciones. La democracia electoral no está en discusión, pero el deseo de los pueblos de participar, de estar informados y hacerlo de manera directa por el propio desprestigio y debilidad de los partidos políticos ocurre en todos lados. Yo estaba mirando información sobre la región, Alberto, y hay 14 países de América Latina en donde se plantean conflictos entre sectores indígenas y el Estado por el tema de las inversiones mineras, petroleras o construcción la parte extractiva, de hidroeléctricas, por el tema de los recursos naturales, cosa que hace 40 años no hubiera existido, porque el Estado central hubiera dicho, bueno, ya se dio la concesión o ya se decidió hacer la hidroeléctrica y eso se hacía, manu militare o como fuera. Hoy día no es así, de manera que lo que pasa en el Perú, que a veces en nuestro microcosmos lo vemos como algo particularmente crítico, local, no es así. Se ha tenido que promulgar una ley de consulta, por ejemplo. Así es, y yo creo que eso es una cosa que hace 20 años hubiera sido insólito, ¿no? Que los pueblos indígenas locales hubieran tenido que opinar, no vetar, pero sí opinar sobre cómo debe de darse la inversión para que haya un beneficio local y se proteja el medio ambiente. Entonces, lo que yo creo que está fallando, Alberto, es los diálogos. El diálogo, no el hecho de sentarse a la mesa con conga o lo que fuera, sino una maquinaria del Estado que cruje, que no ha logrado ponerse a tono con esa exigencia. Los procesos de consulta son todavía como excepcionales, engorrosos, complejos. La capacidad de persuadir a los pueblos indígenas es a veces inoperante. Las empresas están aprendiendo, creo yo que están aprendiendo a veces. La responsabilidad social que se le... Y yo creo que las empresas a veces están aprendiendo a mayor velocidad que los estados, y eso es bueno. Entonces yo creo que no hay que darle toda la atención debida a situaciones críticas como la que se plantea hoy en Cajamarca, pero tampoco hay que dramatizar como si fuera el fin del mundo, porque en otros países están enfrentando problemas parecidos y hay una tecnología que se está generando en Colombia, en Argentina, en Chile, en otros lados, que creo sería interesante ir viendo cómo se remodela el ejercicio democrático para que la participación y la inversión puedan ir de la mano y no plantearse como asuntos antagónicos entre sí, ¿no? Doctor Diego García Sayán, pero la realidad a veces, bueno, contrasta, ¿no es cierto?, a veces con el buen deseo que puede tener uno de buscarle solución a los problemas.
Vemos que el conflicto de Cajamarca por el proyecto minero Conga se está prolongando demasiado. Se han nombrado facilitadores, buscando el mecanismo tal vez de la iglesia para que sea persuasiva. Se ha abierto la posibilidad de muchos otros mecanismos. Sin embargo, el señor Gregorio Santos, que es el presidente de la región, que forma parte del Estado, porque él es parte del Estado, mantiene una posición de rebeldía en la que cada vez que se abre el diálogo o hay posibilidad de abrir el diálogo, él pone un obstáculo. Y dice, no, esto no, porque esto es así, ahora levante el estado de emergencia, seguramente levantan el estado de emergencia, va a pedir que se retire Conga, sino que levante las alambradas. Es decir, hay una serie de cuestiones que parecen tener una mezcla entre reclamaciones legítimas, probablemente, por el derecho al agua, y también problemas de orden político, o sea, de interés personal político. ¿Cómo usted que está en este mundo de resolver los conflictos y ver y fallar como juez, cómo se puede resolver este problema? Mire, yo creo que la situación crítica de Cajamarca es un buen ejemplo de cómo hay que poner otro tipo de medios sobre el tapete que todavía no están siendo utilizados. Es obvio que en Cajamarca se ha llegado a un entrampamiento, de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque hay un objetivo definido y opuesto en el tema Conga, que pareciera que por el momento no tiene una salida, ¿no? Y ese entrampamiento está afectando a todos, está afectando a la sociedad peruana y al Estado, y al propio Santos, porque lo está convirtiendo en un líder a partir de un solo tema, que le resta cualquier posibilidad de ser un líder nacional o de irradiar en gente de su propia organización política que digan, bueno, hay que tener en Huancavelica, en Cusco, en Puno, un presidente regional así, porque lo que no quiere la gente es gente que solamente haga movilización, quiere también presidentes regionales que hagan obras, que tengan resultados, ¿no? Entonces yo siento que en eso que tú mencionaste en tu pregunta, Alberto, el gobierno central y el gobierno regional, porque Santos es autoridad del Estado, no es el dirigente del Frente de Defensa ni de un sindicato, tienen que sentarse a la mesa poniendo por el momento lo que está ya suspendido por decisión de la propia empresa, que es Conga, que está en suspensión, se está haciendo los reservorios, que es una especie de señal de amor, de que eso no perjudicará a nadie, al revés, esa acumulación de agua será beneficiosa para la población, se haga o no se haga después la inversión de Conga. Yo creo que es el momento de ponerse a trabajar sobre la mesa, sobre las obras que están paralizadas en materia de inversión pública en Cajamarca, para que cada cual cumpla el papel que en ese sentido tiene que desempeñar en esa zona, por fuera de la inversión de una empresa, y por importante que sea, estamos hablando de una empresa. En consecuencia, si se pusiera sobre el tapete las escuelas que están en agenda en Cajamarca, que no se están construyendo, lo que tenga que hacerse en los próximos 3 años en la longitudinal de la sierra, que tiene tramos muy importantes que están ya proyectados, que es prácticamente cuestión de planificar los desembolsos para que se construya pues en la zona norte. O sea, ¿usted considera que de manera paralela así es, la empresa y el Estado tienen que ir cumpliendo con sus obligaciones? Mira, una de las cosas que yo aprendí en la negociación de los acuerdos de paz en las guerras civiles en Centroamérica en la década del 90, que se resolvieron con acuerdos de paz, es que primero no se pueden resolver todos los temas juntos. Segundo, que a veces los temas principales, el tema del enfrentamiento propiamente militar, podían ser puestos de lado en la congeladora, no para ponerlos bajo la alfombra, sino para ir tratando otros asuntos que permitieran llegar a concordancias en temas de interés común. Entonces yo creo que aquí tenemos una responsabilidad nacional de buscar una salida. Y si cualquiera tiene su derecho de decir estoy de acuerdo con Conga o en contra con Conga, por el momento esa decisión no se va a adoptar, es más o menos evidente, Newmont ha anunciado que están dispuestos a esperar, el gobierno central ha dicho... Bueno, pero ayer fueron a la reunión y no llegó Santos, por ejemplo. Claro, y me parece muy mal, porque todo espacio de diálogo tiene que ser utilizado, y si tiene que decir algo en contra de Conga, bueno, que lo diga ahí también. Bueno, pero eso es un hecho. Entonces, a lo que voy es que en este momento es indispensable poner otros temas que vayan más allá de este asunto, con toda la importancia que lo de Conga, por supuesto, tiene, para que temas que están realmente suspendidos en materia de inversión pública, en un departamento en donde la inversión
en obras, ¿no?, en los últimos 2 años ha sido muy baja, pese a que hay recursos importantes, ha habido transferencias del gobierno regional a los gobiernos municipales, que aparece en la estadística como inversión ejecutada, pero cuando uno se pone a escarbar un poco, te das cuenta que ese dinero no necesariamente se ha traducido en paredes construidas o en kilómetros de asfalto puestos sobre eso. Ahora, el expresidente Alejandro Toledo recomendó políticamente, por cierto, que se levante el estado de emergencia. Dicen que es una forma de facilitar el diálogo, que lo había reclamado también Santos. Desde el punto de vista, no como presidente de la Corte, porque obviamente usted no puede tomar, digamos, no puede adelantar algunas opiniones respecto a algunos contenciosos, pero digo, como ciudadano, ¿sería recomendable levantar el estado de emergencia en Cajamarca? Mira, yo ahí soy muy cauto y pensaba igual, sin ser presidente de la Corte Interamericana. Creo que en general, durante un régimen democrático, el estado de emergencia primero es una atribución del Poder Ejecutivo, y segundo, quien maneja todas las variables de información para establecer, renovar o dejar sin efecto un estado de emergencia es el Poder Ejecutivo. Eso en un estado democrático normal yo creo que merece un respeto. Si el Poder Ejecutivo considera que el estado de emergencia debe de mantenerse, hay una amenaza, hay digamos la sospecha de que el paro que viene la próxima semana podría haber situaciones de violencia, ya ocurrió eso en paralizaciones en los meses anteriores. Me parecería razonable, legítimo, si es que el Poder Ejecutivo así lo evalúa, que se mantenga el estado de emergencia. Es lo que ha dicho el ministro Jiménez. Ha dicho que por el temor a que un paro no anunciado pueda generar violencia, es que no levantan el estado de emergencia. Así es, y el estado de emergencia no es una declaratoria de guerra, es una forma de ejercicio de la autoridad que no... Cautelar el orden interno. Así es, y que suspende algunos derechos. Leía el otro día un cable de una agencia internacional que hablaba de que que en el Perú se habían suspendido los derechos civiles. Eso no es. El estado de emergencia restringe algunos derechos. Libre circulación, ¿no es cierto? Inviolabilidad de domicilio, y en la medida en que la autoridad ejerza con prudencia sus responsabilidades, no es algo que afecta a los derechos democráticos de manera significativa. En la Corte Interamericana, creo que sí, en la Corte o en la Comisión, pero creo que es la Corte, ustedes saberlo, está el tema Chavín de Huántar, ¿no? Está en la Corte. Está en la Corte. Está en la Corte para que lo vea la Corte en los próximos meses. Que se va a revisar este fallo. Por supuesto, sin intervención mía como peruano, y no solamente sin participación formal, sino sin intervención alguna en las deliberaciones privadas. Pero yo me refería al Chavín de Huántar, esta decisión, este fallo, creo que, o anuncio, de que se va a lograr el sobreseguimiento del proceso acá en el Perú. Mira, no sé, lo que a la Corte Interamericana ha llegado el tema de Chavín de Huántar, siempre es bueno insistir y repetir que la Corte Interamericana no es un tribunal penal, de manera que no está en cuestión la responsabilidad penal de los comandos de Chavín de Huántar. Eso no se analizará en la Corte Interamericana. Se analiza la conducta institucional del Estado. Del Estado, si el Estado hizo una investigación apropiada, y si el Estado puede demostrar que el proceso penal fue un proceso correcto, la Corte Interamericana no dirá, oiga, la pena me parece muy suave, ustedes debieron haber condenado a esos señores. Eso no es responsabilidad de la Corte Interamericana, que no es un tribunal penal, y que el hecho de que la decisión que adopta la Corte Interamericana, como la que adoptará en materia de los derechos marítimos la Corte de la Haya el próximo año, estará en función de las pruebas y de los argumentos que presenten los abogados de las partes. Ahora, la Corte también va a revisar el fallo del Supremo Villestein. Ese es otro asunto, por el tema de la Cantuta y de Barrios Altos, específicamente, fue resuelto por la Corte Interamericana hace 10 años, y uno de los componentes de esa sentencia, que son varios, es que tenía que llevarse a cabo un proceso penal adecuado para investigar y, si fuera el caso, sancionar a los responsables de esos hechos. De ejecuciones extrajudiciales. Así es. Y lo que hace la Corte Interamericana es supervisar si la sentencia de la Corte Interamericana se ha cumplido o no, y lo que ha hecho la Corte es citar para el próximo lunes 27 de septiembre a una audiencia pública, que cualquiera que le interese la puede ver a través del Internet, en la que los familiares de las víctimas y la representación del Estado debatirán sobre cómo se ha venido cumpliendo o no la sentencia dictada por la Corte Interamericana
hace 10 años, ¿no? Y en ese contexto es posible que se analice si esta sentencia de la sala presidida por el doctor Villestein cumple o no con los estándares establecidos por la Corte. Doctor Diego García Sayán, profundamente agradecidos por su presencia en este programa inaugural. Muchas gracias, Alberto. Usted le ha dado la connotación no solo de lo jurídico a nivel supranacional, la importancia que tiene para nosotros que vivamos un Estado de Derecho y un respeto, ¿no es cierto?, a los principios y valores democráticos que usted lo ha venido durante tanto tiempo ejerciendo con pulcritud. Yo le agradezco mucho su presencia. Y muchas gracias a ti, Alberto, y a través tuyo y de tu programa un saludo a todos los oyentes aquí en el país y los que nos escuchan también afuera, en el extranjero, que cada día serán sin duda mayores.